tengo entendido que y es necesario avanzar, puesto que tenemos una hora y media de clases. Considero necesario empezar, ¿no?, lo que serían las actividades. Antes de ello, antes de entrar directamente al tema, quiero hacer como algunas aclaraciones, usualmente las que siempre hago, es decir, en primera instancia, hacer explícitos los temas que vamos a trabajar durante estas semanas, ¿no? El primero de ellos es el que podemos ver a continuación, que es justamente conectores lógicos. Ese es el primer tema y con el cual vamos a empezar el inicio de estos seminarios. El segundo de esos temas es teoría de comprensión de lectura. Y el tercer tema que vamos a estar también conociendo, aprendiendo, es términos excluidos, ¿no? Cada tema, o a cada tema en todo caso, yo le dedico 3 sesiones, ¿no? Y en cada primera sesión, ¿no?, como esta justamente, le doy un pequeño espacio a lo que sería la parte teórica, ¿no?, como una introducción, ¿no?, explicar los conceptos básicos necesarios para poder entender a cabalidad, ¿no?, lo que sería la teoría y lo que es más importante, el desarrollo de determinados ejercicios, ¿no?, correspondientes a los temas que estamos desarrollando. También, ¿no?, como ya este conocimiento, se les remite una serie de ejercicios, ¿no?, acordes a los temas que se ha tocado, para afianzar o reforzar justamente lo que se ha aprendido durante la sesión, ¿no? Y bueno, también se va a tratar de insertar, pues algo que justamente quiero hacer el día de hoy, algunos ejercicios como que preliminares, ¿no?, para ver más o menos qué tanto conocemos del tema, ¿no?, el tema en cuestión. Y es algo que lo voy a desarrollar después, ¿no?, un par de minutos después. Dicho esto, entonces estaríamos empezando con el tema de conectores lógicos, ¿no? La pregunta es, en primera instancia, saber, ¿no?, qué son los conectores lógicos, por qué es tan importante este tema, ¿no? Y sobre todo lo que nos interesa, ¿no?, es cómo resolver, pues, con criterio, ¿no?, estos ejercicios que nos vienen en los exámenes o en las pruebas de evaluación, ¿no? Bueno, una primera información que podemos señalar en relación a los conectores lógicos es que son nexos, ¿no?, son nexos que pueden ser, como su nombre mismo le dice, conectores, pero que en el plano del lenguaje, es decir, en un curso de lenguaje, a estos conectores lógicos se les denomina, pues, conjunciones. Esa es la función sintáctica que cumple en una oración, que son conjunciones, pero, ¿no?, también son preposiciones, ¿no?, preposiciones. Los conectores lógicos en el curso de razonamiento verbal se denominan de esa manera, ¿no?, conectores o conjuntivas. En un curso de lenguaje ustedes lo van a encontrar con el nombre de conjunciones o preposiciones, ¿no? La utilidad de estos conectores es que son nexos entre oraciones, ¿no? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿no?, el día de hoy fui al mercado y luego digo, compré 2 kilos de arroz y 1 kilo de huevo. Si yo quiero vincular o unir esas dos oraciones, tengo que ayudarme, ¿no? Tengo que yo utilizar un conector lógico, ¿no? Yo no puedo decir, pues, hoy día fue al mercado, digo, y de ahí digo, de manera un tanto desligada, decir, bueno, compré 1 kilo de arroz y 1 kilo de huevo, ¿no? Si yo quiero dar coherencia, es decir, vincular lógicamente estas dos oraciones, diría, pues, hoy día fue al mercado para comprar 1 kilo de arroz y 1 kilo de huevo, ¿no? Es decir, el para, ¿no?, es justamente un conector de finalidad, me indica el propósito, por qué yo estoy, en este caso, o fui, ¿no?, al mercado. Eso es lo que me permite el uso de los conectores lógicos, ¿no? Un nexo, me brinda coherencia, como aquí lo dice, una coherencia textual, ¿no? Bueno, estamos en la semana 1. El curso, bueno, es evidentemente razonamiento verbal, y el propósito de esta primera sesión, así como de las otras 2 sesiones que vamos a dedicarlos al tema de conectores lógicos, es que
primero, reconocer, ¿no? Reconocer y luego en los ejercicios emplear esos diversos nexos lingüísticos mediante un proceso de lectura, porque los ejercicios de conectores lógicos pues, son pequeños textos, son fragmentos, pero incompletos, ¿no? Puede tener un vacío, pueden tener dos vacíos, o incluso pueden tener tres vacíos, ¿no? O sea, son pequeños textos que implican justamente comprender lo que se está leyendo con el propósito de reconocer, pues, en esos pequeños vacíos qué tipos de conectores irían para justamente dar esa estructura coherente al texto, ¿no? Esa estructura que necesita el texto, digámoslo así, manifestar. Mi nombre es Carrillo Pareja Paulo, y bueno, en todo caso sería el docente que estaría a cargo de este curso, y espero más o menos que ustedes puedan aprovechar el contenido que se les está brindando a partir de este día, y así sucesivamente en cada sesión. Bueno, algunas nociones básicas de conectores lógicos, ya se mencionaba algo, saben que es un nexo, saben que en el campo del lenguaje se le conoce como conjunciones o como proposiciones, pero también habría que ver, habría que remarcar un poco más la necesidad de por qué los conectores lógicos pues, son tan importantes, o por qué debemos emplearlos con mayor frecuencia. En primer lugar, porque si contrastamos pues, dos planos de la manera como nosotros nos comunicamos, es decir, tenemos una forma oral de transmitir información, y es ahí también donde empleamos los conectores lógicos, aunque no somos tan conscientes de la cantidad de conectores que podemos utilizar cuando hablamos, y también lo empleamos de una manera escrita, ¿no? Justamente en ese segundo plano, a la manera escrita, donde el uso de conectores lógicos se hace más consciente, es decir, es ahí donde podemos visualizar, por ejemplo, qué tipo de conectores aparecen, y también esos conectores nos ayudan sobre todo a identificar los argumentos, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Que aparezca un sin embargo nos da la idea después de que dos ideas se están oponiendo, que aparezca un ya que o un puesto que nos da la idea después justamente de que se nos está revelando la causa de una información, que aparezca un por lo tanto, justamente nos indica que se está concluyendo una información, ¿no? Que aparezca un es decir, ¿no? O un o sea, nos está mencionando que la información se está parafraseando o explicando en otras palabras, ¿no? Es una forma de ejemplificar lo que se ha mencionado anteriormente. Y así sucesivamente, ¿no? Cada conector nos indica algo, ¿no? Y nos permite justamente de una manera particular cada texto. En el caso del texto escrito, pues, y es lo que nos interesa, se asume que es una estructura pues, comunicativa, todo texto tiene una intención de informar, y se dice que está muy bien secuenciada justamente por ese empleo, por el empleo de los conectores lógicos, porque si no hubiera conectores lógicos, lo más probable es que los textos emplearían constantemente signos de puntuación, ¿no? En vez de emplear conectores lógicos, emplearíamos constantemente puntos seguidos, punto aparte, comas, ¿no? Pero sería muy mecánica la información que se nos pueda brindar, ¿no? Y no habría, pues, mucha posibilidad de comprender un texto, ¿no? O qué relación existen entre las ideas, ¿no? Eso sería un poquito difícil si prescindimos del uso de los conectores lógicos. En el texto utilizamos varias operaciones, pero aquí vamos a ver justamente el tema que nos compete. No obstante, lo menciono para que sean conscientes de todos los elementos que implican a la hora de leer un texto y también de escribirlo. En primer lugar está la planificación. En este caso cae de parte de la persona que escribe. Es decir, una persona cuando escribe pues se sienta en una computadora, o se sienta en una laptop, o incluso simplemente agarras un lápiz y una hoja de papel. Uno tiene que, en primera instancia, pensar qué es lo que va a escribir, cómo va a hacerlo, qué ideas va a emplear, qué tipo de palabras puede usar y qué no, o qué palabras omitiría. Y no es que se siente y de manera mecánica, como si fuera un robot, empezar a escribir, ¿no? Tiene que haber una planificación previa a la hora de escribir un texto, ¿no? Por otro lado está la textualización, ¿no? Que es justamente el hecho de que el texto en cuanto tal tenga que ser legible, pueda ser comprensible, ¿no? Es decir, cuando tú escribes para otra persona, no creo que uno escriba personalmente para uno, ¿no?
Y es ahí pues donde se hace necesario pues el uso de la cohesión, ¿no? Y también el uso pues de los conectores, ¿no? El uso de los conectores, ¿no? Es decir, si tu texto quieres que esté cohesionado, puedes apoyarte pues en elementos anafóricos, catafóricos, ese tema no nos compete, pero uno de los temas que también está ahí presente es el uso de los conectores, ¿no? Y eso es, digámoslo así, lo importante, ¿no? Es decir, lo importante, porque si prescindimos de los conectores o de elementos anafóricos o elementos ¿no? como las catáforas o elipsis, el texto, como les digo, es un poco robótico, ¿no? Es como que yo solamente lanzo acciones que aparentemente no tienen ningún vínculo entre sí, ¿no? Y es por ello que los conectores tienen que hacerse pues ahí presentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para que se entienda un poco lo que estamos mencionando, vamos a analizar este primer caso, ¿no? Este primer caso de aquí. Y quiero que ustedes comparen este primer caso. Por ejemplo, aquí tienen un texto, ¿no? Como lo pueden tal vez encontrar posiblemente en una fuente de internet, o un poco probable que lo encuentren en un libro, pero este es un caso que les he puesto. Y aquí tienen pues, ¿no? Céntrense en este primer caso antes de revelar el segundo. Ustedes pueden visualizar, miren aquí. Hay algo curioso, no sé si lo pueden identificar, ¿no? O sea, si ustedes leen el texto, se puede entender, pero hay algo que le falta al texto, hay algo que justamente quien ha escrito este pequeño fragmento ha prescindido totalmente del uso de algunos mecanismos de cohesión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno dice aquí, el virus del SIDA ingresa en el organismo, punto. Copa los linfocitos B, nuevamente pone un punto. El sistema defensivo se va desarticulando, nuevamente hace uso reiterativo del punto. Los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores. El virus se vuelve invencible. O sea, ustedes se dan cuenta, son oraciones simples, ¿no? Que se apoyan en un verbo, pero constantemente estoy haciendo el uso del punto, el punto y el punto, ¿no? Dice, el organismo no puede orquestar una táctica defensiva, punto, ha perdido alguna de sus más brillantes estrategias, ¿no? Es un poco, no, tal vez no difícil de comprenderlo, pero es extraño encontrar que un texto se pueda presentar de esta manera. ¿Por qué? Porque usualmente al texto pues le falta algo, ¿no? Es decir, no se ha hecho uso de algunos mecanismos de cohesión como he mencionado, ¿no? Y comparen este texto, que es el mismo, ¿no? Que es el mismo con este segundo texto, ¿no? Es decir, aquí en vez de utilizar constantemente puntos, ¿no? Lo que se ha hecho pues es reemplazar esos puntos por el uso de algunos mecanismos de cohesión, como es el caso de los conectores lógicos, ¿no? Y se dan cuenta que aquí los conectores lógicos, pues, sí nos ayudan a entender qué relación existen entre las ideas, ¿no? Por ejemplo, dice, el virus del SIDA ingresa en el organismo y luego, o sea, es una idea de que hay una relación de sucesión entre un hecho y el otro, y dice, y luego, una vez que ingresa el virus del SIDA, copa los linfocitos B. Algo que justamente no se evidenciaba en el texto anterior, que solamente estaba separado las dos ideas por un punto serio. Dice, como consecuencia, o sea, como consecuencia de ese hecho, el sistema defensivo se va desarticulando, ¿no? Y ahora uno se pregunta, ¿pero por qué se va desarticulando? El conector puesto que me da a entender que a continuación viene esa respuesta, ¿no? Puesto que los linfocitos son un arma crucial en la lucha contra los agresores, ¿no? Dice, el virus se vuelve invencible, y aquí te da la causa, ¿no? De por qué se vuelve invencible, dice, debido a que el organismo no puede orquestar una táctica efectiva, porque ha perdido, incluso aquí faltó subrayar pues un conector más, que es el por qué, ¿no? Porque ha perdido a alguno de sus más brillantes estrategias. O sea, esa es la diferencia que ustedes encuentran en un texto que utiliza los conectores lógicos y en un texto que prescinde totalmente del uso de los conectores, ¿no? Los conectores lógicos pues nos permiten comprender esa relación que existen entre las ideas. Puede haber una relación de causa-efecto, una relación de premisa-conclusión, una relación de tiempo donde un evento es primero que el otro, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la ventaja, ¿no? Que nos permite. En nuestro caso, en el tema de conectores lógicos y en los ejercicios que vamos a resolver,
lo importante es justamente que nosotros tenemos que hacer eso, es decir, cumplir ese papel de vamos a conocer una gama de conectores lógicos y nosotros vamos a tener que identificar qué conector sería más adecuado en esos espacios vacíos que se nos dan en los ejercicios, ¿no? Y para eso, pues, presupone conocer la utilidad de cada conector, el sentido que cada conector, o perdón, la función que cada conector cumple, ¿no? Como aquí, ¿no? Acá, por ejemplo, un conector de temporalidad, luego, como consecuencia es un conector que te brinda justamente la conclusión o la consecuencia de algo, el puesto que es un conector causal, igual que el debido a qué, ¿no? Así como también sería el conector lógico por qué, ¿no? Esas son las funciones que se está cumpliendo. ¿No? ¿Cuál de las dos estructuras presenta una mayor coherencia? Evidentemente, pues, no es la primera, no es el primer caso, sino sería el segundo caso, ¿no? El segundo caso es la estructura, pues, que presenta mayor coherencia. ¿Qué más? Entonces, de aquí, pues, nosotros con claridad, ¿no? Ya no solamente desde un concepto, sino que lo hemos visto ahí mismo, en la misma pantalla, en los mismos ejemplos, somos conscientes de que los conectores lógicos te dan, pues, esa mayor cohesión, ¿no? No solamente cohesión, sino que tu texto tiene un mejor sentido, ¿no? Y eso es justamente una de las utilidades importancia de los conectores lógicos, ¿no? De su uso adecuado. Y aquí ustedes tienen una presentación genérica, ¿no? Una presentación genérica. Esto lo vamos a ir viendo pues en el desarrollo de los seminarios, es decir, puntualmente cuántos casos o tipos de conectores aditivos existen, disyuntivos igual. Aquí simplemente ustedes tienen una presentación genérica de los conectores, ¿no? Es decir, aquí son conscientes de la diversidad de conectores, ¿no? ¿Son los únicos o los únicos tipos? No, pueden existir más, eso depende del autor o del texto al cual ustedes recurran, ¿no? Es decir, a veces el caso de los aditivos, ¿no? Como los disyuntivos aparecen juntos, a veces los pueden separar, ¿no? A veces el caso de los concesivos con los, sería contrastivos o adversativos, que también tiene otro nombre, ¿no? También aparecen juntos. Aquí, no obstante, lo he separado para que se pueda notar con mejor claridad la diferencia. Pero aquí con esta imagen he querido más o menos darles a entender pues, que existen una diversidad de conectores lógicos, ¿no? O sea, si contamos los tipos, aquí tenemos un total de como 11 tipos de conectores lógicos, ¿no? Tienen aditivos, los disyuntivos, ¿no? ¿Cuáles son los más usados? ¿Cuáles son los que a ustedes deberían poner énfasis en aprender o en reconocer con facilidad? Bueno, podría señalarles, pueden ustedes anotarlo, como que no, tomarle nota a esto. Bueno, en primer lugar, los conectores disyuntivos, ¿no? Como el o, ya, ora, u, ¿no? Conectores también de uso recurrente son los conectores contrastivos, o ustedes van a encontrarlo a veces con otro nombre, que son conectores adversativos, como el pero, el si no, el sin embargo, ¿no? El no obstante, ¿no? Luego están los conectores también de un uso regular, que son los causales, ¿no? Como el porque, el puesto que, ya que, ¿no? Etcétera. Consecutivos, ¿no? De consecuencia, que son el por lo tanto, por ende, ¿no? En consecuencia, ¿no? Son otros tipos de conectores. Y también tienen los conectores, pues, aquí aparece con el nombre de, perdón, aquí aparece pues con el nombre de aditivos, ¿no? ¿No? Pero este tipo de conectores también tiene otro nombre, se los puede encontrar con otro nombre que serían los conjuntivos, o sea, conjunción, unir, ¿no? Es decir, o aditivos. El y, el también, el más, ¿no? El aún sin tilde, ¿no? Todos son conectores aditivos, ¿no? Esos conectores que he mencionado son los de uso más frecuente, o sea, los que ustedes en los ejercicios, en las alternativas, van a encontrar con mayor frecuencia, ¿no? Los otros tipos de conectores no son tan empleados, no son tan usados en los ejercicios, no obstante, cuando aparecen, suelen ser un dolor de cabeza porque justamente como no son muy empleados y porque tienen usos bastante particulares,
a veces se centra como que en pequeños, o sea, es decir, como que se interpreta con cierta facilidad y uno puede decir, este conector puede ser, no, este conector no, y hay que estar atentos, ¿no? O sea, les he mencionado los más usados, no obstante, pues, es recomendable como que ser consciente, ¿no? Y aprender de todos los conectores, no todas las modalidades, ¿no? Es decir, no te vas a aprender todos los conectores de adversativos o contrastivos, bueno, pero sin embargo, el no obstante, ¿no? Por el contrario, y así sucesivamente, pero sí lo más básico, ¿no? ¿Cuál es un más básico? El pero, sino el no obstante, ¿no? De cada uno, aprenderse los más básicos me parece que es suficiente como para tener un buen soporte, ¿no? En torno a este tema de conectores lógicos. Por ejemplo, aquí empezamos con algo sencillo, o sea, con oraciones puntuales, ¿no? De repente alguno va a decir, pero profesor, esto de aquí es un poquito muy básico, ¿no? Eh, no es como aparecen los ejercicios que usualmente resolvemos, soy consciente de eso, pero vamos así, pues, o sea, de paso a paso hasta llegar a los ejercicios que usualmente nosotros conocemos, ¿no? Aquí ustedes tienen tres alternativas, que es el pues, el sin embargo y el tal vez, y yo solamente he consignado una oración, ¿no? He consignado una oración, y lo que les pido a ustedes es que, me coloquen ahí en el chat, ¿no? Simplemente escriban qué, qué conector es el más adecuado, ¿no? En esta oración, ¿no? De repente algunos dicen, no, profesor, es el pues, el sin embargo o el tal vez, ¿no? Eh, Aquí tienen esta oración, tienen un espacio, y cuál es el conector más adecuado, ¿no? Al criterio de ustedes, ¿no? Por ejemplo, Jorge, ¿no? Buenas tardes primero, y me pone el sin embargo, ¿no? También Jan, sin embargo, ¿no? Dice, ¿no? O sea, la idea es entender primero la oración, ¿no? Es decir, leer la oración, ver qué relación hay, ¿no? Y de ahí identificar, pues, el conector, ¿no? Que debería ir, pues, en este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? El concurso de danzas inició muy bien, dice, ¿no? Algo que también deben fijarse, y esto ya les digo, les voy adelantando, de incluso fijarse en el punto y coma y las comas, ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque generalmente cuando aparece un punto y coma, generalmente, no digo siempre, pero generalmente, el conector que va después es un conector compuesto. ¿A qué me refiero con un conector compuesto? Es un conector que tiene dos partes, como en este caso sería el tal vez o el sin embargo, ¿no? Eh, Incluso esos conectores ¿no? Suelen ir entre comas, ¿no? Y aquí tiene esta presentación, ¿no? Tiene un punto y coma y tiene una coma luego. Eso es a nivel formal, ¿no? O sea, si me fijo en el punto y coma y la coma. Pero a nivel, digámoslo así, de contenido, o sea, a nivel semántico, comprender la oración, qué mensaje me quiere transmitir, también es otra forma de analizar, ¿no? Cuando yo leo y me concentro en el mensaje que me quieren brindar, digo, pues el concurso de danzas inició muy bien. A medida que pasaba el tiempo, la organización se empezó a debilitar, ¿no? Es decir, te da una idea, es como que si la relación, pues, entre los alumnos y el profesor, o en general el concurso de danzas, perdón, dice que fue bien, o sea, estaban como, entre comillas, viento en popa. Pero una vez que transcurría el tiempo, la organización, dice, ¿no? Como que empezó a declinar, ¿no? A no ir tan bien, ¿no? Entonces, un conector que me permita remarcar, pues, esos dos hechos, el primer hecho que me indica cierto momento de auge y el otro cierto momento de declive, ¿qué conector me permite contrastar ambos hechos que curiosamente, pues, son opuestos, ¿no? Uno indica auge y el otro indica cierto declive. En ese caso, pues, son conectores de contraste, ¿no? Conectores de contraste o conectores que también llevan ese rótulo, como les mencioné, de adversidad, ¿no? De adversidad, contraste o adversidad, ¿no? De los tres casos, del pues, del sin embargo y del tal vez, ¿no? Eh, el conector de contraste es sin embargo, sin embargo. El pues es un conector, eh, digamos así, dos casos, me brinda, por un lado, la consecuencia, según en el contexto, me puede brindar la consecuencia, ¿no? Consecuencia o la conclusión, ¿no? Consecuencia o conclusión, eso es lo que me revela el pues, ¿no? Eh,
El tal vez pues indica una forma desiderativa, es decir, que expresa un deseo por parte pues del emisor, ¿no? Esa es la función que cumple el tal vez, ¿no? Entonces, de los tres, el adecuado aquí sería pues el sin embargo, ¿no? Como han señalado los compañeros que han participado. Y en este segundo caso, ya no tenemos un espacio, ahora tenemos dos, ¿no? ¿Cuál sería el conector adecuado? A ver, y a los demás, ¿no? Si pudieran participar, ¿no? Escribir simplemente qué conectores, qué par de conectores les parece que irían en ese segundo ejercicio, ¿no? A ver. A ver, los demás que dicen, ¿qué conectores consideran que debe ir, ¿no? A ver, tenemos ahí Dante, Armando, Derek, Hugo. Afín para, bueno, tanto Jan como Derek. A ver, los demás, ¿qué consideran, qué tipo de conector debe ir ahí? Me dicen, ¿no? Confeccionó cada día una ficha de vocabulario, ¿no? A fin de estar mejor preparado. ¿No? Para finalidad, ¿no? Incluso ambos conectores indican finalidad, ¿no? A fin de, para, bueno, acá como dice, para cómo, ¿no? Para estar mejor preparado, cómo resolver el ejercicio de término excluido. Por ejemplo, confeccionó, atendemos a lo que quiere darnos el mensaje, ¿no? Confeccionó, es decir, elaboró, preparó, ¿no? Cada día una ficha de vocabulario, es decir, la persona armó pues una pequeña lista que tenía, ¿no? Determinados vocabularios, ¿no? Eso es lo que hizo. ¿Cuál es la intención, cuál fue su propósito de hacer ello, de armar una pequeña ficha? Todavía no incidimos en los conectores. Estar mejor preparado, eso es lo que nos dicen, estar mejor preparado. Resolver el ejercicio de término excluido. O sea, esa persona tiene una intención, ¿no? O sea, una pregunta. Dígame. Ahí sería, por ejemplo, en el caso del primero de para, ¿cómo sería? En la segunda parte sería estar mejor preparado del cómo resolver. Claro, pero en este caso, si digo estar mejor preparado, ¿cómo resolver el ejercicio de término excluido? Pregunto, ¿no? El cómo, si usted le desea dar énfasis o no le desea dar énfasis, puesto que en el primer caso, iría con tilde, cosa que aquí no está consignado, porque sería una forma de preguntar. Por ejemplo, ¿no? Estar mejor preparado, como resolver el ejercicio de término excluido, o sea, ese es el énfasis que yo quiero dar, si es en tono de pregunta. Ojo, no estoy diciendo que sea necesario que vayan, digámoslo así, signos de interrogación, simplemente se pone como con tilde y se le da ese énfasis. Pero aquí es, no, para estar mejor preparado, como resolver el ejercicio de término excluido, pero ahí el cómo, si se le quiere dar esa intención, y usted me puede aclarar, si se le da la intención de finalidad, me parece que se estaría empleando mal el cómo, puesto que el cómo, su uso indica la manera, ¿no? La manera como yo realizo algo o la manera como yo hago algo. Ese es el uso del cómo, el uso correcto del cómo. El cómo no indica pues finalidad, ¿no? Los conectores que indican finalidad es como el por, ¿no? O el para, ¿no? U otra forma que aparece también aquí es como el a fin de, ¿no? Esos son los que indican finalidad, ¿no? O en todo caso, pregunto, ¿no?
¿qué intención ha querido darle usted al conector como? Bueno, creo que estoy en error porque pensaba escribir la palabra del cómo, ya para darle mayor énfasis, ¿no? Y tenga Ah, coherencia. En ese no, sentido, en ese ujú. sentido elegí la segunda, pues, ¿no? A fin de... Por eso creo que usted lo consignó con tilde, ¿no? Y es correcto, o sea, es correcto lo que usted hizo, o sea, por ejemplo, ¿no? Con énfasis es con tilde, perfecto. Pero aquí, o sea, si hubiese querido darle ese énfasis, créame que lo hubiese puesto la tilde ahí, ¿no? No hay, en ese pequeño texto, no se le quiere darle esa intención de énfasis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá dice, confeccionó cada día una ficha de vocabulario para estar mejor preparado, o a fin de estar mejor preparado. Incluso puedo utilizar el tercer caso, digo, para así estar mejor preparado, ¿no? eh, eh, hasta resolver el ejercicio de término excluido, ¿no? Si ustedes se dan cuenta de los tres casos, los dos casos últimos, o sea, el a fin de para y el para sí hasta, si no somos muy pues estrictos y queremos ser un poquito laxos en el uso, pueden ir, o sea, pueden ir, ¿no? Pueden ir en ambos casos, ¿no? Pueden ir a ambos casos, ¿no? Porque en tanto el a fin de como el para sí me indican finalidad, ¿no? No, me indican finalidad. Ya el segundo caso es más contextual, es decir, si yo quiero dar idea de finalidad, uso el para. Pero si yo quiero dar una idea de estar mejor preparado hasta, o sea, ¿no? Yo me preparo antes de mi examen, ¿no? ¿No? Es decir, haciendo ejercicios, ¿no? Hasta resolver el ejercicio de término excluido. O sea, aquí depende del contexto, ¿no? Depende del contexto que se le quiera, qué conectores se le quieren aplicar. El primer caso sí queda descartado por lo que he mencionado. No hay una idea pues de finalidad, no hay una idea de manera. O sea, como el cómo denota una idea de manera, cómo yo hago algo. Y aquí ya el segundo y el tercer caso son los que me dan pues como que serían más adecuados, ¿no? Serían más adecuados. En este caso, ¿no? En este caso, es pues la idea de finalidad la que prevalece, ¿no? La idea de finalidad, ¿no? No obstante, y esto recalco de antemano, si alguien pues dice, no, yo no quiero a esta oración darle la idea de finalidad, ¿no? En la segunda parte, sino simplemente quiero mencionar que este sujeto ha estado resolviendo ejercicios eh, hasta, digámoslo así, resolviendo sus ejercicios y esperando, ¿no? Esperando luego dar su examen, ¿no? Bueno, en ese caso yo emplearía el hasta, ¿no? Pero aquí se ha querido, como lo recalco, dar esa idea de finalidad, ¿no? Por eso es que el para es más adecuado. Otro conector, menciono también esto, que indica esa idea de finalidad, como lo he mencionado, es el por, ¿no? El por, ¿no? Bueno, en este caso no voy a aplicar el por porque no se puede, según la oración no se puede, pero el por en cuanto tal también tiene esa idea de finalidad, ¿no? Tanto el por como el para. El cómo indica manera, el cuándo indica pues el lugar, ¿no? El cuándo indica en qué momento se hizo algo, ¿no? El dónde, en qué lugar se hizo algo, o sea, eso es importante, ¿no? Más o menos saber de antemano a la hora de poner o utilizar determinados conectores, ¿no? Pero aquí son casos pequeñitos, o sea, vamos así por partes, ¿no? Viendo casos pequeños, ¿no? Entonces, ¿no? Ya hemos visto estos casos particulares, hemos visto un poco de la gama amplia, pues, de conectores que existen. La pregunta es, ¿no? Perdón, sirven los conectores lógicos, ¿no? Y aquí tenemos una pequeña advertencia, dice, mira, no todos los conectores son apropiados en cualquier situación, eso es lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, como este caso, ¿no? Me dicen, imagínense que a ustedes se les ha dicho, el sino, ¿no? Es un conector adversativo, ¿no? Por ejemplo, pero no en todos los casos el sino va a ser, va a tener, se va a poder emplear, ¿no? Hay casos, a pesar de ser adversativo, donde el pero o el sin embargo es mejor emplearlo que el sino. ¿No? Por eso está esta advertencia, ¿no? No todos los conectores son apropiados en cualquier situación, ¿no? Identificar pues el tipo de relación semántica. Con semántica me refiero al tipo, qué relación de significado hay entre las palabras, y el conector más adecuado para explicitarla es un poquito difícil eso, ¿no? O sea, primero
enfocarse en comprender el texto, eso es lo que te dice con relación semántica, y luego pensar, ¿no? ¿Qué conector sería el más adecuado en este contexto particular para poder aplicarlo, ¿no? No estoy diciendo que ese conector que tú has aplicado en ese contexto va a ser aplicable en cualquier contexto que tú veas que puede aparecer semejante al que estás observando. Cada conector obedece al contexto en particular que tú deseas aplicar, ¿no? Te dice pues que es fundamental, ¿no? O sea, para resolver los ejercicios que luego vamos a ver, ¿no? De conectores lógicos. Entonces, ¿cuáles son, ¿no? Las funciones de un conector? Eso es lo que nos estamos preguntando, ¿no? Ya nos han dicho que son importantes, se nos ha mostrado la diversidad de conectores que existen. Hemos visto, ¿no? Cómo un texto sin conectores no es muy coherente, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las funciones? La primera de ellas es enlazar. Como ustedes han visto, en el caso de la diapositiva anterior, si yo uso conectores lógicos, ya puedo dejar de usar puntos, constantemente puntos, signos de puntuación, como el punto seguido. Por lo tanto, me sirve para enlazar unidades de discurso. El segundo punto es, y también importante, porque es indicar y sobre todo regular la dirección del pensamiento. ¿Por qué? Porque hemos visto también en ese texto que entre la primera idea y la segunda idea, una puede ser la causa y el otro la consecuencia. Luego puede haber, por ejemplo, nuevamente una causa y al final puede haber una conclusión. O sea, te indica, pues, los conectores qué relación existe entre las ideas, ¿no? Si es de causa-efecto, en premisas, conclusión, si es justamente que un evento ocurre primero, luego el otro después, si un evento se está ejemplificando, ¿no? O si un evento, por ejemplo, se está oponiendo al otro, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso es lo que me permite una función de los conectores lógicos. Y finalmente, pues es esto, ¿no? Imagínense que nosotros en nuestra lengua, que es el castellano, no tuviéramos conectores, ¿cómo nos comunicaríamos? ¿No? Sería un poquito extraño, ¿no? ¿Cómo comunicarnos sin el uso de conectores? Un día tratemos de intentar eso, ¿no? Comunicarnos sin usar ningún tipo de conector lógico, ¿no? Imagínense un profesor dando su clase o ustedes tratando de hablar con una persona sin utilizar conectores lógicos, ¿no? Sería un poquito engorroso, ¿no? Hacerlo. Y bueno, aquí esto es lo que quería mostrarles ya. Yo les dije que hay una presentación genérica del arbolito que vimos. Aquí ya ustedes tienen pues, y esto de aquí ya se los puedo yo pasar luego, eh, para que lo vean pues con detenimiento, ¿no? O sea, consecuencia todos los tipos de conectores que ustedes pueden encontrar ahí. Pero sobre todo, esto es lo importante, o sea, más que la segunda parte que dice conectores, y esto ustedes ya con tranquilidad lo pueden repasar, ¿no? Es decir, por ejemplo, ver toda esa diversidad de conectores que hay. Lo importante es la función, lo importante es que se entienda la función, ¿no? Si tú sabes la función de un conector, es más sencillo, pues, resolver los ejercicios, ¿no? Por ejemplo, el de consecuencia dice que anuncia el resultado de lo que se ha mencionado previamente, ¿no? El ejemplo clásico que pongo aquí es trivial, sí, muy sencillo, pero vale. El ejemplo que siempre pongo es ese fenómeno que siempre hemos visto, ¿no? Es decir, cuando observamos, pues, las nubes cargadas, ¿no? Y luego observamos el otro fenómeno, ¿no? Que sigue ese hecho, que es que llueve, ¿no? Si yo quiero emplear un conector de consecuencia, digo, ¿no? Las nubes están cargadas. En consecuencia, por lo tanto, va a llover, digo, ¿no? O sea, he observado un hecho. ¿Cuál es el hecho mencionado previamente? Es que las nubes están cargadas. ¿Cuál es el resultado que viene? Ah, que va a llover, ¿no? Y ahí, entre esos dos hechos, yo coloco el conector de consecuencia. Las nubes están cargadas, en consecuencia, va a llover. Ese mismo ejemplo lo puedo utilizar yo para explicar el de causa. Digo, preceden al motivo o a la razón del expuesto anteriormente. Yo digo, ¿no? Ha llovido, ¿no? Ha llovido. Porque, pues, ya que las nubes han estado cargadas. Esa es la relación. Si dan cuenta, ahí ya se invierte, ¿no? Primero es la causa y luego me indica, pues, lo que sería, perdón, primero es el efecto y luego me indica la causa. El contraste, ¿no? El contraste, ¿no? Por ejemplo, utilizando lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Hoy empezó, ¿no? La cuarentena en Lima. Sin embargo, pero, por el contrario, no obstante, las personas continúan saliendo, ¿no? Yo puedo decir eso. Porque quiero remarcar que hay una diferencia entre esos dos hechos, hay un contraste.
Si la cuarentena ha empezado, lo usual sería pues que las personas no salgan. Pero no sucede ese hecho, no sucede lo que se espera, sucede algo distinto. Como sucede algo distinto, bueno, quiero remarcar ese contraste, utilizo el pero, el sin embargo, por el contrario. ¿No? Concesión señalan relaciones de oposición parcial, ¿no? Si se dan cuenta, el primer caso es oposición total, el segundo es una oposición parcial. Por ejemplo, ¿no? Yo asistiré a clases, aunque a pesar de que llegue tarde. ¿No? Ese es en ese caso, ¿no? Una oposición parcial. O sea, es decir, asistiré a clases, aunque, ¿no? hay una oposición o una más o menos un contraste, que es el hecho de que voy a llegar tarde. A pesar de eso, bueno, voy a ir a clases. Adición es para agregar simplemente información, como por ejemplo digo, me compré una chompa y 2 casacas, también un par de medias. Asimismo, ¿no? Y así voy agregando información y sucesivamente. Ese se usa, es el uso de los conectores de adición. Volviendo a los ejercicios, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de conectores encontramos? A ver, aquí usted pido por favor que puedan, ¿no? Indicarme. Y estos conectores son los que hemos visto anteriormente. Vean aquí, ¿no? Estos conectores, consecuencia, causa, contraste, concesión, adición, han visto sus funciones, he tratado de ejemplificarlo, ¿no? Y aparecen aquí. ¿No? Aparecen aquí. La idea es que ustedes me digan, profesor, el conector pero es tal tipo, el por ello tal tipo, el también y el tal tipo, el ya que de igual manera tal tipo. A ver, ¿qué conectores aparecen aquí? ¿Cuál sería, no? ¿Cuál sería el nombre de cada conector? ¿A qué tipo corresponde? El pero Lean es el texto con calma y me pueden señalar, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, profesor, el pero es tal tipo de conector. Por ello, tal tipo, etcétera. Los que están subrayados. A ver. Podrían identificar, ¿no? Los conectores están subrayados ahí, pero por ello, también, ya que. Hay conectores de causa, ¿no? Sí, hay un conector de causa. Por ello, creo, ¿no? Claro, o sea, lo que les estoy pidiendo es que me puedan escribir, ¿no? Por ejemplo, me digan, pero, y ponen al costado, no sé, por ejemplo, pero para mí es un conector, y aquí les vuelvo a poner la diapositiva, ¿no? Pero Aquí, acá, por conectador de ejemplo, costal. claro, me pueden decir, pero profesor, para mí es de consecuencia, ¿no? Y así sucesivamente. Sino, pero consecuencia, por ello tal, ¿no? También para mí sería, por ejemplo, adversativo, de repente para alguno es, ¿no? O el ya que de repente es un aditivo, no lo sé, ¿no? Claro, por ejemplo, ahí está, ¿no? Por ello, bueno, causa, ¿no? Pregunto por el pero, ¿qué sería? ¿Qué tipo de conector? Contraste. ¿Ya? Y el ¿no? Por ello,
Porque ahí tiene que concentrarse en la lectura, es decir, ¿qué función está cumpliendo el E en ese caso, ¿no? O sea, me está brindando una oposición de ideas, me está brindando una causa, ¿no? O, por ejemplo, Derek fue mucho más, más allá, pues, de relacionar el tipo con el conector en particular, ¿no? Sino que también brinda una razón, es decir, se opone a la idea inicial del texto porque toma un concepto antiguo sobre la calificación del estudiante, ¿no? Entonces sería de contraste, ¿no? Exacto, ¿no? Exacto, y así, o sea, la idea es reconocer eso, ¿no? O sea, reconocer qué tipo de conector son los que están ahí consignados, ¿no? De manera subrayada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo voy a empezar con la lectura, dice, ¿no? Cada estudiante, dice, es muy bueno en una materia específica, ¿no? Cada estudiante es muy bueno en una materia, puede ser matemática, comunicación, lenguaje, ¿no? CTA, ¿no? Pero, un momentito ahí te dice, no, está bien, pero eso no es considerado por algunos docentes conservadores. O sea, esa opinión de que cada estudiante es muy bueno en una materia específica no es muy relevante, ¿no? O sea, no es muy tomado en cuenta o estimado, ¿no? Por algunos docentes. Hay que, pero, o sea, un momento, ¿no? Pero, cuidado, ¿no? ¿No? Eso no es considerado por algunos docentes. ¿Sí? ¿Qué función cumple el pero? Es pues de contraste o adversativo, ¿no? De contraste. Dice, por ello, o sea, por ello son, ¿quiénes son? Los estudiantes. Pues por ello son los estudiantes catalogados como limitados e ineficientes. O sea, como todos los estudiantes, perdón, como algunos profesores, ¿no? No consideran o no estiman, ¿no? O no valoran de que cada estudiante es muy bueno en una materia específica, ellos dicen, no, no es suficiente eso, yo los catalogo desde el punto de vista del profesor como limitado e ineficiente al estudiante, ¿no? Porque tal vez, y aquí esto es una inferencia que yo hago, es decir, algo que no está en el texto, pero se puede inferir, porque tal vez los docentes consideran de que un estudiante debe sobresalir en la misma envergadura en todas las materias posibles, ¿no? Como esto no sucede, yo lo considero, desde el punto de vista del docente, como limitado e ineficiente. Por ello, dicen, por ello. Ahora, en este caso, el por ello, ¿qué función cumple? Bueno, es la consecuencia. No sería la causa, sino es un conector de consecuencia, por ello. Ejemplo, volviendo al ejemplo de las nubes, ¿no? Digo, las nubes están cargadas. Por ello, ¿no? Va a llover, ¿no? O, por ejemplo, empezó el estado de cuarentena. Por ello, no se puede salir con normalidad a circular a las calles, ¿no? O sea, es la consecuencia, ¿no? Entonces aquí también indica consecuencia, ¿no? O sea, la consecuencia natural de la manera como los docentes conservadores van a opinar, ¿no? Por ello son catalogados como limitados e ineficientes los estudiantes. También, o sea, no solamente esto, sino también lo otro, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo otro, es decir, también, es decir, se me está añadiendo una información. Al igual que el caso del E, son catalogados como limitados y ineficientes, pero ahí en ese caso yo no puedo emplear el I, ¿no? Yo no puedo emplear el I, puesto que el I después, ¿no? O sea, es decir, si yo empleo el I, inmediatamente aparece otra vocal, que es justamente la letra I, es un error que se le conoce como cacofonía, ¿no? Es decir, reiterar o juntar dos letras que fonéticamente suenan similar, ¿no? De ahí que se opte por otra vocal, que en este caso es E, ¿no? Entonces diría, por ello son catalogados como limitados e ineficientes. O sea, son catalogados como esto y también como esto. Me estoy añadiendo otra información, otro calificativo. Entonces aquí el E cumple un conector, perdón, cumple una función de ser un conector aditivo, me adiciona información. En este caso me está adicionando una calificación que se le dan a los estudiantes, que son ineficientes. No solo limitados, sino también ineficientes. También a todo eso que se ha mencionado, a toda esa primera oración, son tildados de conformistas en algunas ocasiones, ¿no?
¿Quiénes? Los estudiantes, ¿no? Pues los profesores son tildados de conformistas en algunas ocasiones. Y uno se pregunta, si se pregunta, ¿por qué son tildados de conformistas en algunas ocasiones? Aparece el ya que, para darte la causa, para darte el motivo de que se piense de esa manera. Y si te da el motivo, si te da la causa o la razón, entonces estamos hablando de un conector causal, ya que no quieren exigirse para abarcar más cursos dentro de su aprendizaje. Entonces aquí hemos logrado pues identificar cada tipo de conector, ¿no? O sea, el pero es de contraste, el por ello es de consecuencia, el y el también son aditivos, y el ya que es un conector causal, Entonces se dan cuenta que sí tienen sentido emplear los conectores, o sea, hay un porqué, una razón de estos conectores, o sea, de que aparezcan en determinados lugares, ¿no? No es a capricho del autor o de quien escribe poner estos conectores. Hay una razón, un propósito. Permiten comprender mejor un texto, ¿no? Acá, por ejemplo, el adversativo, consecutivo, esos son los conectores que aparecen, ¿no? Ahí. Justamente lo que hemos visto, ¿no? Causal. Y aquí tenemos otra gama, ¿no? Otra gama de conectores. ¿No? Otra gama de conectores. Los disyuntivos, ¿no? Los disyuntivos. Es el o, ya, por ejemplo, ¿no? Que sería, pues, o me realizas tus actividades o no sales a, a jugar, ¿no? La madre puede decirle esa oración a un niño. O me realizas tus tareas o no me sales a jugar, ¿no? Disyuntivos, ¿no? Para la posibilidad de elegir entre dos opciones, ¿no? Condicionales, ¿no? El mismo ejemplo yo lo puedo transformar en una condicional, decir, ¿no? La madre puede decir a su hijo, si me realizas tus tareas, entonces puedes salir a jugar. Ahí ya no le da en una forma disyuntiva de elegir entre dos opciones, sino una condicional. Siempre y cuando me cumplas un primer requisito, que es realizar tus tareas, entonces puedes salir a jugar. Ejemplificación, ¿no? Yo puedo estar hablando, decir lo siguiente, ¿no? O sea, el COVID-19 ha ocasionado millones de muertes a nivel mundial. Por ejemplo, y empiezo a decir, ¿no? En Francia existe tal número de muertes, ¿no? Tal es el caso de Italia, que también cuenta con tal número de muertes. Y así, sucesivamente, ¿no? Hago una afirmación y luego esa afirmación yo lo empiezo a ejemplificar, ¿no? Orden, sirve para ordenar, ¿no? Esos conectores generalmente aparecen después de un punto aparte, ¿no? Primero, en primer lugar, luego, ¿no? En segundo lugar, ¿no? O sea, esos son los conectores que me brindan orden, estructura a la oración. Es raro encontrarlos en algunos ejercicios de conectores lógicos porque generalmente aparecen pues en textos amplios, ¿no? No obstante, se consigna aquí. Secuencia, sucesión temporal, ¿no? Antes, después, luego, mientras, cuando. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, o un adolescente en casa puede decir, estaba ordenando mi cuarto mientras escuchaba música. Un conector de secuencia, ¿no? Quiere darte a entender que hacía las dos actividades de manera paralela, ¿no? Mientras ordenaba su cuarto, escuchaba música. Equivalencia, ¿no? Indica reiteración de una idea con el fin de aclararla, ¿no? Es decir, yo puedo decir, el caballero de los mares, es decir, Miguel Grau, ¿no? Y así continuar, ¿no? Aclarar aquello que me refiero, ¿no? Tal persona era un beodo, es decir, un borracho, ¿no? Así yo puedo estar empleando esos conectores de equivalencia, ¿no? O puedo decir, no recurras a esa persona porque es cicatera, vale decir tacaña. Y así, ¿no? Sirve para aclarar algo que se ha afirmado. Y aquí un último ejercicio, uno de los últimos ejercicios, ¿ya? Que también para realizar, es que me relacionen estas oraciones con estos tipos de conectores. A ver, lo que hemos visto, esto hemos visto en anterior diapositiva.
relacionen correctamente. A ver, tal oración se relaciona con la primera. Por ejemplo, ¿no? Digo, ella estará en su casa o en el colegio. ¿Con qué tipo de conector lo relacionaría? ¿De orden, de equivalencia, disyuntiva, condicional? Dice, ella estará en su casa o en el colegio, ¿no? O en el colegio. O sea, me está dando alternativa, ¿no? Una alternativa, ¿no? Es decir, ella estará en su casa o en el colegio, o sea, en forma de pregunta, ¿no? Disyuntiva. Claro, ¿no? Disyuntiva, ¿no? Y ahí vamos ya una forma de relacionar. El otro caso, no tendrás el premio si no te esfuerzas. Equivalencia. ¿Están seguros? Condicional. Claro, condicional, ¿no? O sea, yo, generalmente el de condicional aparece así, ¿no? Sí, entonces. Y uno puede decir, pero acá no aparece el sí, entonces. Inviértelo. Y ahí va a aparecer el sí, entonces. Dices, si no te esfuerzas, entonces no obtendrás el premio, ¿no? Si no te esfuerzas, entonces no tendrás el premio. ¿Por qué aparece ahí recién el entonces? Porque el entonces es explícito cuando el antecedente, que en este caso es si no te esfuerzas, va primero. Y luego aparece el consecuente, que es no tendrás el premio, ¿no? Pero cuando se invierte esa relación, cuando primero aparece el consecuente y después el antecedente, esa pequeña frase que es entonces no aparece, no suele aparecer, ¿no? Para hacerlo explícito yo tengo que ordenar esa oración y poner primero el antecedente y luego el consecuente, como lo he hecho, ¿no? Es decir, si no te esfuerzas, entonces no tendrás el premio. Tipo de conector, condicional. Mi amigo es un pan de Dios, es decir, es una buena persona. ¿A qué tipo de conector corresponde? Equivalencia. Claro, equivalencia. Es decir, ¿no? O sea, uno se pregunta, ¿qué estará afirmando? ¿Qué quiere decir con que es un pan de Dios? Ah, él te explica, es decir, para mí es una buena persona. Y para concluir, les deseo la mejor de las suertes. ¿Qué tipo de conector es el que nos falta? Orden. Orden, ¿no? O sea, y para concluir, ¿no? O sea, ya con eso, ese conector te indica que la persona está terminando de exponer toda una serie de ideas, ¿no? Y para concluir, ¿no? Y en mis últimas palabras, o finalmente, les deseo la mejor de la suerte. Eso es lo que te dicen, ¿no? Pues, y así es como hemos relacionado estas oraciones con los tipos de conectores, ¿no? Con los tipos de conectores que están ahí. Y ahora vamos a ver, es algo que también es necesario. Vamos a verificar un poco, ¿no? Qué tanto se ha aprendido, ¿no? Más o menos el día de hoy, ¿no? A partir, ¿no? De este pequeño texto, bueno, entre comillas, pequeño, dispensen, pero también se va a ver parte del tema, pues, ¿no? Qué tanto hemos aprendido, ¿no? Este texto. Yo voy a leerlo, el texto en voz alta, evidentemente. Ustedes simplemente pueden, ¿no? Leerlo en sus pantallas por su cuenta. Y también voy a detenerme, pues, a explicar, tal vez, algunas ideas si en caso es necesario, ¿no? Luego vamos a resolver solamente 2 preguntas, ¿no? 2 o 4 preguntas, tal vez, ¿no? De este texto, ¿no? Y ver, pues, si han entendido, sobre todo, qué función cumplen estos conectores, ¿no? Empiezo. Dice, a veces creemos, y es un texto que cotidiano, o sea, es parte de nuestras vidas, ¿no? Tampoco es tan ajeno al contenido. Dice, a veces creemos que una buena acción consiste en brindar ayuda a alguien que lo necesita, ¿no? Eso es lo que a veces creemos, ¿no? Lo cual no está mal del todo, te dice el autor, ¿no? Sin embargo, dice, sin embargo, no tomamos en consideración algunos factores respecto a nuestra ayuda. Para que nuestra asistencia, o sea, el hecho de ayudar, sea calificada como buena acción, debe ser, en primer lugar, oportuna, ¿no? Debe ser oportuna. Es decir, que llegue en el momento en el cual se necesita, no antes ni después, ¿no? Ese es un factor que no tomamos en cuenta para
para más o menos considerar pues, cuándo una acción debe ser calificada como buena. O sea, debe ser, aparte de pues, tener la intención, es como que también hay que saber cuándo ayudar, ¿no? Debe ser oportuno, no antes ni después. Caso contrario, podría calificarse, o sea, si eso no ocurre, si no es oportuna, podría calificarse de una imposición u oportunismo, ¿no? Respectivamente. Por ejemplo, el caso, pues, de los congresistas, ¿no? Generalmente cuando están en campaña. Es como un oportunismo, porque no es oportuna, ¿no? En el momento en que las personas lo necesitaban no llegó la ayuda, ¿no? Llegan cuando ellos lo necesitan para obtener votos, ¿no? Entonces, es un oportunismo. También dice, debe ser requerida por la persona a quien pretendemos dirigir la buena acción. O sea, eso también debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Está bien, queremos ayudar, tenemos esa intención, pero si la otra persona no nos solicita la ayuda, también hay que tener en cuenta su opinión, ¿no? O sea, también debe ser requerida por la persona a quien pretendemos dirigir la buena acción. Algunas personas son asiduas a los retos constantes, ¿no? Es como que están enfrascadas. Y mientras más difícil sea el reto, mayor será la satisfacción al superarlo. Otras personas, dice, son muy orgullosas como para pedir ayuda. Y preferirían fallar antes que ser asistidos por terceros. No es el orgullo, ¿no? O sea, uno no quiere pedir ayuda simplemente por un orgullo, ¿no? Es como que no quiere pasar por esas circunstancias. Yo puedo solo. Sea cual sea el caso, si nuestra intervención no es requerida, podría ser calificada de, primero, nos podrían tildar pues de entrometidos, ¿no? O sea, e impertinentes, ¿no? Respectivamente. Esa es la consecuencia de a veces, pues, no tomar en cuenta o no considerar como factor si la persona en cuestión necesita, ha solicitado la ayuda o no, o ha hecho explícito el pedido de ayuda. No debemos olvidar que para llevar a cabo una buena acción, esta debe ser desinteresada. Vale decir, no buscar compensación de ningún tipo. Caso contrario, no sería pues amor al chancho, sino amor al chicharrón. Es decir, pues, como que uno ayuda por otra cosa, ¿no? No ayuda de manera desinteresada, ayuda porque quiero obtener algo, porque quiero ganar algo. Es lo último que te menciona el autor, ¿no? Eso es lo último que te menciona el autor. El texto ha estado, parece sencillo de entender, ¿no? O sea, es algo creo que en algún momento a todos nos ha pasado, ¿no? Considerar en qué momento es oportuno ayudar, o si ayuda en este caso, o si no, o si lo hago, lo estaré haciendo porque es desinteresado, de repente quiero obtener algo, ¿no? Sobre eso más o menos versaba el texto. Y aquí vienen pues los temas, ¿no? O sea, perdón, las preguntas, ¿no? Pregunta. Dice, señale el tema central del texto. O sea, para ustedes, pregunto aquí, ¿no? Pregunto aquí, ¿cuál, sobre qué ha girado el texto? ¿Sobre qué ha versado el texto? ¿No? ¿No? El texto sobre qué ha versado. Sobre los factores para que una acción sea calificada de buena, ¿no? Sobre las buenas acciones y su pertinente contraste. O sea, te han mencionado varios tipos de buenas acciones. Sobre las buenas acciones son evaluadas por la sociedad. Requisitos para calificar una buena acción. Y deben tener en cuenta los términos que el autor ha empleado. Claro, no, deben tener en cuenta los términos que el autor ha empleado y cómo ve el autor, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿No? Y adelantando un poco. Creo que la alternativa B y la alternativa C pueden descartarse porque justamente son con mayor claridad alternativas que no corresponden al texto, ¿no? En cuanto a tema central. Pero la alternativa A y la alternativa D podrían considerarse como alternativas. No obstante, pues, el autor no ha empleado la palabra requisitos. Él lo ve como factores. Son factores que debemos considerar para que una acción sea calificada como buena, ¿no? Ya lo ha mencionado, ¿no? Un primer factor, ¿no?
es que tiene que ser oportuna, otros factores que la persona tiene que necesitarlo y otros factores que tiene que ser desinteresada. Es así, pues, como una acción puede ser calificada de buena, ¿no? En ese caso, la alternativa aquí, pues, es la letra A, ¿no? La letra A. Sobre todo lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros es saber esto. El conector lógico, sin embargo, y el vale decir cumplen respectivamente con la función. ¿Qué función está cumpliendo? A ver, y ahí sí, asumo todos pueden participar, es una pregunta que compete al tema que hemos desarrollado. ¿Qué función cumple el conector, sin embargo? Y también, ¿qué función cumple el conector vale decir? Ahí tienen las alternativas. Pueden escribir simplemente sus claves, ¿no? Decir A, B, C, D, ¿no? ¿No ve? D, concesiva, consecutiva. Causal expositiva. A ver, ¿qué dicen los demás? Jan mencionó la B. Armando, la letra B. Y los demás, Derek, por ejemplo, ¿qué es lo que considera? Alternativa A. A, ya. Vamos a retroceder un poco en las diapositivas, ¿me parece? Para que puedan ver. O les pongo este ejemplo, a ver, para que tal vez puedan captar a partir de este ejemplo el uso del sin embargo. Es un ejemplo que ya he mencionado, ¿no? Cuando dije, mencioné lo siguiente, ¿no? Se dice, hoy empezó la cuarentena en Lima. Sin embargo, las personas continúan saliendo con cierta normalidad a las calles. ¿Qué función cumpliría en ese caso el sin embargo? O también puedo decir esto, ¿no? Estudié y me preparé bien para mi examen. Sin embargo, desaprobé. Probé. ¿Qué función? Otra cosa, ¿no? Con el vale decir, lo ejemplifico. Puedo decir lo siguiente, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, el ejemplo que ya mencioné, que es el caballero de los mares, vale decir, Miguel Grau, es un personaje insigne de nuestra historia peruana. O también puedo decir, por ejemplo, no hagas caso, no hagas caso a ese orate, vale decir loco. Estoy explicando lo que quiere decir la palabra orate. En el caso anterior, estaba explicando, ¿no? Lo que quería dar a entender con el caballero de los mares. Y aquí recién ya puedo ir pues a las diapositivas para que se pueda entender, ¿no? No sería ni una función, el sin embargo no cumpliría una función de evidencial, puesto que no hay ningún tipo de conector que posea ese rótulo evidencial, y tampoco cumpliría una función causal, ¿no? No me brinda la causa, ¿no? En cuanto al vale decir, no me brinda contraste ni me brinda pues una exposición, ¿no? Y aquí regreso a las diapositivas que hemos visto. Regreso a las diapositivas que hemos visto. Está aquí. Aquí.
Identifiquen, ¿no? ¿No? ¿Dónde aparece el vale decir? Perdón por eso. A ver. Vale decir y el sin embargo, ¿no? El sin embargo. El vale decir, bien, como se dan cuenta, es un conector de equivalencia que indica reiteración de una idea con el fin de aclararla. Y el sin embargo está aquí. ¿Qué es lo que indica? Contraste, señala relaciones de oposición total. De oposición total. Entonces, el sin embargo cumpliría una función de contraste, ¿no? Y el vale decir una función de equivalencia, ¿no? Una función de equivalencia. Entonces, si vamos al texto, ¿en qué alternativas encontramos, pues, esos tipos de funciones, ¿no? Está en alternativa C, ¿no? Dice, sin embargo, es adversativa, ¿no? O de contraste, ¿no? Y el vale decir es equivalente, ¿no? Equivalente. Cuando dice, esta debe de ser desinteresada, te está explicando qué cosa quiere decir desinteresada. Vale decir, ¿no? No buscar compensación de ningún tipo. Si tú no has entendido a qué se refiere con desinteresado, él te está explicando. No buscar compensación de algún tipo. Por eso es equivalente. En ese caso sería, pues, la alternativa C. Entonces, eso es más o menos lo que he querido que puedan entender, pues, en el día de hoy, ¿no? Con este tema, ¿no? De conectores lógicos, ¿no? Que se entienda, sobre todo, los tipos de conectores, ¿no? Los tipos de conectores. Pero ya para terminar, ¿no? Pasemos al texto en cuanto tal. Hemos leído el texto, hemos comprendido el texto, terminemos de desarrollar estos ejercicios, ¿no? Hemos comprendido el texto, ¿no? Nos hablaba de la buena acción. Hay que tener como factor, como referencia factores, ¿no? Algunos factores. Uno de ellos es justamente que para que sea una buena acción, la acción tiene que ser oportuna, tienes que saber en qué momento ayudar. Para que sea una segunda acción buena, como otro factor, es que tiene que justamente ser solicitado por la persona que necesita la ayuda, y para tener como referencia otro factor, es que tu acción debe ser desinteresada. Sobre esto versa el texto. Entonces, en este caso, nos falta resolver dos preguntas. Dice, ¿qué podemos afirmar del texto, no? Que la intención basta para que una acción sea buena. Eso es lo que nos dice el autor, que solamente la intención basta para que una intención sea buena, o debemos tomar en cuenta algunos factores. ¿Debemos ayudar a los demás así no lo necesiten, o debemos justamente ayudar tomando como referencia que la persona necesite de ayuda y lo haga explícito? O no importa si lo hace explícito o no y nosotros ayudamos. En el tiempo que necesitan y sea necesario. Claro, ¿no? Porque ¿qué te dice el autor, no? Si la persona te pide ayuda, te puede decir, eres un entrometido o impertinente, ¿no? La C, una buena acción no busca galardones de ningún tipo. Es decir, una acción no busca obtener algún beneficio, o sea, es desinteresada una buena acción. ¿Las buenas acciones son siempre tomadas como tales? No creo, ¿no? No siempre son tomadas como tales, ¿no? Incluso, ¿por qué? Porque tú puedes tener esa predisposición a ayudar, pues, ¿no? Pero si no lo haces de manera oportuna, entonces no son tomadas como una buena acción, pues, ¿no? Si lo haces, pueden ser tomadas como un oportunismo o como una imposición, como dice el autor.
pueden ser consideradas como inoportunas o intrometidas. Entonces, no siempre son consideradas como tales. Pero una buena acción, y eso es acorde al texto, no busca galardones de ningún tipo. O sea, una buena acción es, en otras palabras, parafraseando la alternativa C, una buena acción es desinteresada. Y eso es del texto, eso es lo que podemos afirmar. Eso está acorde al texto, que es la alternativa C. Y finalmente, del texto dice, es válido inferir qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa podemos inferir? Algo que podamos extraer como conclusión. No siempre las buenas acciones son calificadas de esta manera. La calificación de buena o mala acción depende de cada persona. De cada persona depende calificar si una acción es buena o mala. O hay que tomar en cuenta la intención y los factores que el autor nos hace referencia. Si la ayuda llega a tiempo, pero no fue pedida, ¿será una buena acción? No, te dice el autor, ¿no? O sea, está bien, la ayuda puede llegar a tiempo, pero si la persona no te ha pedido ayuda, entonces pues no va a ser una buena acción, ¿no? ¿No? Porque puede ser impertinente o puede ser inoportuno. El interés favorece, ¿no?, a que una acción sea calificada de buena. El interés, o sea, favorece a que una acción sea calificada de buena, o por el contrario, el desinterés, el hecho de no buscar compensación alguna, es lo que favorecería que una acción sea calificada de buena. ¿No? Creo que lo que podemos inferir está pues consignado en la alternativa A, ¿no? Que no siempre las buenas acciones son calificadas de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de algunos factores que el autor ha mencionado, ¿no? Es decir, va a depender de en qué momento lo hagas, si es en su momento, si es oportuna, va a depender si la persona lo ha solicitado y va a depender si es desinteresada tu acción, ¿no? Por ello es que no siempre las buenas acciones son calificadas de esa manera. Entonces ahí la alternativa pues es la letra A, ¿no? Y esto es algo que, con esto también es algo que más o menos quiero que puedan entender. Siempre, en la medida que se pueda, vamos a tratar de trabajar algunos textos, ¿no? Algunos textos. Sobre todo en las partes finales de las clases. Porque justamente la comprensión lectura es algo que está constante en los temas de razonamiento verbal. Entonces, espero que el día de hoy, ¿no?, espero que el día de hoy se haya podido entender el tema de conectores lógicos, comprender su importancia, también evidenciar pues, los tipos de conectores que hay, sobre todo visualizar las funciones, ¿no?, las funciones de conectores, y comprender también la importancia de reconocer en los ejercicios que hemos desarrollado los tipos, ¿no? O sea, cuando yo veo un sin embargo, reconocer, es un conector de contraste o adversativo. Cuando veo un vale decir, es un conector ejemplificativo. Cuando veo un conector como por lo tanto, es un conector de consecuencia, ¿no?, etcétera, ¿no? Y ya en la próxima clase, ¿no?, ahora hemos visto algunos ejercicios, en la próxima clase ya pues, de entrada, estaremos ya resolviendo, ya, ¿no?, directamente ejercicios tal como vienen en sus pruebas evaluativas. Pero ahora ustedes han tenido toda esa ramificación de conectores que he podido brindarles, ¿no? Y espero hayan podido entender, ¿no? Entonces, nos estaríamos viendo, ¿no?, el próximo domingo con el segundo tema. Les adelanto el segundo tema para que puedan también tal vez repasarlo, o no. Es el tema de teoría de comprensión de lectura, perdón. Ahí vamos a ver qué es el tema, como algo que hemos visto aquí, ¿no? ¿Qué es el tema central? Cómo identificar un tema, o el tema central, cómo identificar una idea principal, una idea secundaria, ¿no? Eso es lo que estaremos viendo la próxima semana, el día domingo. Entonces, sin más, me despido de ustedes y espero que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias, profesor. Sí, gracias a ustedes.